Creo que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. En otras palabras, si esta es la verdad, entonces tenemos que proclamarla y enseñarla. Es importante e incluso provechoso que nos demos cuenta de que la música fue diseñada por Dios para servir a un propósito. Dios dice, no hagas lo que quieres hacer, porque te das cuenta de que te metes en problemas. Es mi voluntad que te guiará cuidadosamente. Amén. Porque deberíamos decir, con todo, no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Me gustaría darles la bienvenida a la cuarta reunión de este seminario titulado El Dilema de la Distracción. Esta reunión en particular se titula Primer Movimiento, Historia de la Música 450 después de Cristo a 1969, por lo que abarcaremos mucho terreno, con suerte en una hora aproximadamente. Finalmente, el último mensaje que acabamos de examinar, a veces un poco difícil para las personas soportarlo, porque estamos empezando a entrar en cosas que ofenden un poco, y por eso quiero asegurarles que este mensaje va a ofender más. Y en el siguiente mensaje pisaremos algunos dedos. En el siguiente, antes de que se den cuenta, estaremos pisándolo todo. Pero la realidad es esta. Yo creo que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. En otras palabras, si esta es la verdad, entonces tenemos que proclamarla y enseñarla. No queremos hacernos los graciosos y decir, bueno, presentaremos la información, ustedes la recibirán. Orarán y pedirán al Espíritu Santo para que los guíe y los dirija. ¿De acuerdo? Amén. Está bien. Antes de seguir adelante y de profundizar en todas estas muestras de música, es importante e incluso provechoso que nos demos cuenta de que la música fue diseñada por Dios para servir a un propósito. No creo que Dios tuviera nunca en mente que escucháramos de manera indiscriminada cuando diseñó la música. Mensaje para los jóvenes, página 206, declara: la historia de los cantos de la Biblia está llena de insinuaciones en cuanto a los usos y beneficios de la música y el canto. Debidamente empleada, así que de manera indirecta, debidamente empleada por inferencia. Esto significa que puede ser empleada mal o incorrectamente. Antes de que sigamos, tengamos una breve oración. Bondadoso Padre Celestial, Señor, te pedimos que a medida que nos sumergimos en este mensaje de la música y profundicemos en este seminario, que nos dé sabiduría y que nuestros oídos estén sintonizados y escuchemos música religiosa y que podamos percibir la diferencia en la música mundana. Oro para que no nos entretengamos con estas muestras, sino más bien seamos instruidos. Pido que el Espíritu Santo nos guíe y dirija ahora en el nombre de Jesús. Amén. Así que cuando se emplea debidamente, la música puede ser beneficiosa. Es un precioso don de Dios diseñado. La música está diseñada al igual que ustedes y yo lo fuimos. Está destinada. ¿Para qué? Para elevar los pensamientos hacia temas más nobles y a inspirar y elevar el alma. Así que con esto en mente, la música fue diseñada por Dios para ser una bendición, solo que se ha pervertido a lo largo de los años. Ahora iremos bien atrás, hasta la Torre de Babel. Retrocederemos hasta algunos de los primeros habitantes de la tierra que estaban en la Torre de Babel y que estaban teniendo algunos problemas, pues creían que podrían ascender al cielo y que serían como Dios, y todas esas cosas que estaban ocurriendo. Y en la Torre de Babel estaban presentes los que adoraban al Dios creador, y estaban los que adoraban a Baal, y estaban ocupados en el culto pagano. Así que tenemos el culto pagano de Baal, o el dios del sol, antes y después del diluvio. Y cuando las personas se esparcieron, llevaron consigo el culto pagano del sol o el culto del verdadero Dios creador. De hecho, hoy día, el culto pagano permanece en muchas formas y se practica aún. Ahora, avancemos desde la Torre de Babel hasta cerca del año 450 después de Cristo, en los tiempos medievales, la Edad Media. Esto es cuando se produjo el inicio de un sistema básico de notación musical. Antes de eso, en gran medida, no se llevaban registros, se escribían canciones, pero era más el contenido de las letras. No había un sistema de notación en funcionamiento, y este es también el comienzo de la polifonía.
Los instrumentos, en gran medida, antes de este tiempo, todo se cantaba, o la melodía sola, o se tocaban los instrumentos una cuerda a la vez, y polifonía simplemente significa poli, muchos, fonos, sonido. Se tocaban diferentes sonidos al mismo tiempo, y este es el nacimiento de la armonía. La música era una parte integral de la adoración, tanto pagana como cristiana. Dios quiere que tengamos música en nuestro culto. No hay nada malo con eso, pero el diablo también tiene música en sus servicios de adoración. Los trovadores aparecieron alrededor del 1180 después de Cristo. Se llamaban a sí mismos los poetas de amor, o cantantes sobre el amor. Interpretaban principalmente para la nobleza y por lo general se acompañaban por instrumentos de cuerda. Cantaban sobre el amor galante, la caballerosidad, no sobre nena somos tú y yo. Era acerca del amor ennoblecedor y edificante, de las maravillosas relaciones que deben existir entre un hombre y una mujer, y esto sería típico de lo que uno escucharía. Pueden imaginarse que esto ocurría en la corte del rey. Entraban y tocaban con un instrumento sencillo, una línea melódica y cantaban acompañándola. Saltemos ahora al Renacimiento, del 1450 al 1600. Renacimiento significa renacer, y muchos cambios en la forma en que se creaba la música comenzaron a suceder. Los compositores se ocupaban con tres áreas de la música, la sagrada, la secular y la instrumental. Ahora aquí tenemos una composición de música sagrada, más o menos de este tiempo. ¿No es preciosa? Son ángeles. Ahora, esperen un momento, manténganse en sus asientos. Esta es una pieza secular del mismo tiempo. ¿Por qué se ríen? Eso es música secular. Por allá, por el 1450 hasta el 1600. Tenemos esto hermoso que estaba sucediendo en la música y tienen que entender que gran parte de la música era en realidad un instrumento de la iglesia. Hablando en general, había siempre excepciones a esto. Y lo que ocurría era que la iglesia tenía el dinero para pagar a los músicos para hacer de esto su medio de vida. Así que aprendían estos instrumentos y ese era su trabajo. Interpretar perfectamente, de manera asombrosa, con habilidad, estos instrumentos y esta hermosa música que se arreglaba y componía, y lo interesante es que realmente era para elevar al oyente a Dios. Servía a un propósito, y así que incluso la música secular tenía el mismo lenguaje corporal. ¿Amén? Todas eran parecidas en carácter y compartían ritmos suaves, tiernos y melodías con frases equilibradas. Ahora avancemos al período barroco. Barroco significa extravagante. Los músicos aceptaron la idea de que la música podía mover al oyente de una manera real y física. Empezaron a darse cuenta de que esto realmente podía mover a la gente. Y por supuesto, mientras más se añadía a las canciones y a la música, se podía mover a la gente de manera fantástica. De hecho, me gustaría ponerles una pieza secular de este tiempo. Esa es en realidad una pieza de música secular de Vivaldi, Las Cuatro Estaciones. Me encanta esta canción. Cuando se interpreta bien, me sorprende. Ahora, en el mismo periodo de tiempo, este es el Mesías de Händel. Quiero que presten atención de la forma en que la música les está afectando. ¿Cuál es el mensaje que les está dando? ¿Qué les está enviando? ¿Les hace desear bailar toda la noche con su amada o su amado? ¿O se sienten elevados e ennoblecidos cuando escuchan? Por supuesto, en aquel tiempo esta era una pieza sagrada, el Mesías de Händel. Hace que me quiera ir.
Esa es la música en Europa. No hay mucha música conocida antes de este tiempo, porque los Estados Unidos no se habían establecido todavía. ¿Tiene sentido? Lo que teníamos antes era la música tribal de los nativos americanos, los indios. Así que, alrededor de 1600, no había ninguna influencia musical, con excepción de los nativos. En 1640, esto indica la posición dominante de la música religiosa en los Estados Unidos durante este tiempo. De hecho, este manuscrito en particular que ustedes ven aquí es el Salterio de la Bahía, que se imprimió. Y este salterio fue el primer himnario en la América colonial británica. Y eso es lo que uno había escuchado en los Estados Unidos por este tiempo. Todavía sonaba muy tradicional. El período clásico, de 1750 a 1800, de muy corta duración, pero una enorme cantidad de música se escribió durante este tiempo. El piano era el instrumento principal usado por los compositores y la música empezó a verse como un lujo inocente ahora. No era simplemente relegada para los superricos o los reyes y reinas, ahora se estaba difundiendo estupendamente y propagándose por todo el mundo. Francis Hopkinson fue uno de los firmantes de la Declaración de la Independencia. Ayudó a diseñar la bandera de Estados Unidos y fue uno de los primeros compositores estadounidenses. En 1759, escribió «Mis días han sido tan maravillosamente libres». Entiendan que esta fue una pieza musical secular temprana de la música en Estados Unidos. Sencilla, hermosa y sin embargo secular. Se incluyó en una colección de canciones dedicadas a su amigo íntimo, George Washington. Beethoven compuso su tercera sinfonía, Heroica. Estamos de vuelta a Europa y disfrutamos de la música orquestal. Pero incluso con esa influencia europea en la escena musical americana, todavía era un sonido muy tradicional y fue, de hecho, influenciado intensamente desde Europa. Ahora el período romántico de alrededor de 1800 a 1900. Este período de tiempo se caracterizó por el uso de la música para contar una historia o expresar ideas. Uno podía contar historias a través de la música y colocar ideas en las mentes de los oyentes. Y entiendan, esto es en gran medida, no todo, en gran parte, no estaba basado en la lírica. Pero había algunos, por supuesto, diferentes arias y cosas que fueron escritas para cantantes. Algunos grandes cambios estaban sucediendo. La naturaleza se veía de una manera menos idealizada que antes. Era menos de un modelo de perfección y más de una fuente de poderes misteriosos. ¿Se dan cuenta? Es importante entender que antes de este tiempo, cuando se escribía la música, en gran parte, toda la música se escribió en la época clásica, era ennoblecedora y edificante. Siempre había excepciones a la regla, pero en general lo fue. Y así en realidad lo que ocurrió es que te dirigía, y el origen de esta música era Dios o los dioses, dependiendo de dónde uno venía, Grecia o de donde fuera que uno viniere, y ellos creían, por lo general, que la inspiración y la revelación venían de Dios y que Dios había creado todo lo que vemos, así que tenían toda esta inspiración alrededor de ellos para escribir estas canciones. Y entonces empezó a verse menos como un modelo de perfección y más como una fuente de misterio, en gran parte debido a este hombre, Charles Darwin. Lo que es interesante es que realmente comenzó a cambiar la forma de pensar de la humanidad. Y como resultado, podemos mirar alrededor y mirar a la naturaleza ahora y no tener que pensar, mira lo que Dios ha creado. Es como, oh, wow, ¿cómo surgió eso? Y todas estas preguntas, y lo que es interesante es que la música en sí comenzó a cambiar.
y a tener ese lenguaje corporal muy poderoso. Los compositores se interesaron en las ideas filosóficas y en la música de diferentes grupos étnicos y comenzaron a incorporarlo en su propia música. Al igual que en Europa, los Estados Unidos estaban experimentando un cambio en la música también. En los años de 1800, esclavos de África fueron vendidos a comerciantes blancos en Norteamérica. Trajeron consigo de África sus prácticas rituales religiosas, conocidas como vudú, rodeadas en exceso por los tambores tribales. Así que lo que ocurrió fue que cuando estos africanos, ¡qué mancha en la historia de Estados Unidos! Pero es una realidad, y así que solo puedo compartir la realidad. Cuando los esclavos eran vendidos aquí en Estados Unidos, trajeron con ellos o deseaban traer el culto pagano ritualista ancestral que tenían en sus servicios de culto habituales en su cultura. Y cuando los diferentes propietarios de los esclavos escuchaban esta música, les prohibieron a los esclavos tocar su música, así que tomaron sus tambores tribales, les quitaron sus diferentes instrumentos de percusión, y lo que ocurrió fue que los esclavos encontraron una manera de seguir manteniendo su música con vida. De hecho, fue interesante, ya que mantenían estos ritmos ancestrales en los ritmos del culto pagano con vida por medio de sus pies, y se inventó el claqué o tap dance. De hecho, por lo que fueron capaces de copiar los diferentes elementos polirrítmicos y mantuvieron vivos estos ritmos. Muy interesante cómo sucedió todo. Y por eso, ya que vivimos en los Estados Unidos, y la música estadounidense ha sido influenciada en gran medida por los esclavos que se vendieron en los Estados Unidos, es por esta razón que hablaremos sobre eso. Y así como van los Estados Unidos, así va el mundo, dice el refrán. Así que empezó aquí, donde comenzamos a amalgamar algo de nuestra música con la música de los esclavos. Y todo este nuevo tipo de música surgió, y mostraremos eso en un momento. Tenemos que entender que no estamos degradando a los africanos, porque la realidad es que esta música tribal ocurre en todo el mundo. De hecho, demos un vistazo a un mapa del mundo aquí y podemos escuchar, y podemos ir a América Latina y escuchar exactamente las mismas cadencias tribales y ritmos. Esto es América Latina. Esto es lo que llamamos una sección rítmica polirrítmica. Avancemos a la música americana nativa. Se oyen los mismos tipos de elementos. Muy bien, vayamos a Escocia. Muy bien, vayamos a Rusia. ¿Y qué de Japón? ¿Y qué de la India? Es como un ritmo de rock and roll, ¿verdad? Y finalmente vamos a África. Así que la realidad es que no es una cosa del África, sino que es una cosa en todo el mundo. ¿Está claro? ¿De acuerdo? El kit del asunto es que esta música está por todo el mundo. Y esta música está en realidad en los rituales de adoración pagana. Así que este culto a los antepasados, cuando ellos adoran a sus antepasados muertos y quieren ser poseídos por diferentes demonios, de lo que hablaremos en un momento, estaba ocurriendo en gran parte en todo el mundo. Y en África también. Ahora en el siglo XIX en América, los tambores fueron rechazados por los protestantes y se les prohibió a los esclavos usarlos. En Congo Square, en 1817, en el corazón de Nueva Orleans, este se convirtió en el lugar de reunión de los esclavos. Fue aquí que la música ritual africana experimentó una metamorfosis muy interesante. Finalmente, con la bendición de la Iglesia Católica, se les permitió utilizar esta música, pero ligeramente modificada, sin resistencia. Entonces, ¿qué es la música vudú? ¿Qué es la música ritual africana? Pues bien, John H. Steele, en su libro El mundo de lo inexplicable, comienza a enseñarnos.
El seguidor del vudú busca incorporar una loa o un dios menor dentro de sí mismo, contorsionándose y saltando a través de un baile, mientras los tambores golpetean ritmos complejos. Muy bien, aquí está el elemento clave, ritmos complejos. De aquí en adelante voy a llamarlos ritmos complejos o los llamaré elementos polirrítmicos, y eso significa muchas cosas rítmicas sucediendo al mismo tiempo. Poli quiere decir muchos, ¿de acuerdo? Cuando se encuentra justo el ritmo adecuado para una loa particular o demonio, como lo sabremos, el bailarín lo sigue y el demonio entra en su alma. La religión es estrictamente desenfrenada, y algo que siempre encontrarán en el culto pagano, siempre se encuentran tres cosas. Se encuentra presente el sexo, las drogas que alteran la mente y música hipnótica. Y de hecho, este es el lema elegido por la industria del rock and roll. Sexo, drogas y rock and roll. Muy interesante. Michael Venture, para los pueblos indígenas, el culto religioso es visto como una celebración corporal. Esta es la razón por la que el ritmo en su música de adoración es tan acentuado. El objetivo de las religiones africanas es experimentar con sus cuerpos, la unión del mundo físico y el espiritual. Richard Hodge continúa, cada parte de percusión o vocal tiene un ritmo ligeramente diferente, lo que coincide o a veces entrecruza los otros ritmos o el pulso guía en momentos estratégicos. Los tamborileros a menudo arrastran sus pies o mecen sus cuerpos en movimientos como de danza para ayudarles a mantener el contacto con el ritmo principal, sobre todo cuando el ritmo es, ¿qué? Sincopado. Así que cuando tenemos todos estos diferentes elementos rítmicos ocurriendo, el hecho es que hay muchas capas de ellos, están haciendo cosas diferentes en diferentes tiempos dentro de los compases. Lo que sucede entonces es que se convierte en un problema para el lóbulo frontal, y cuando el lóbulo frontal entra en este patrón alfa, las ondas beta se van, y ellos están en la unión de lo físico y lo espiritual, como ellos les llaman, encrucijadas, y volveremos a escuchar de este término de nuevo, y así lo que ahora sucede es que estamos abiertos para la posesión demoníaca y el demonio entra y empiezan a contorsionarse, obtienen poder sobrenatural, tienen todas estas cosas que suceden y en todo esto, este es un culto de adoración, todas las cosas en unas relaciones inapropiadas entre hombres y mujeres. ¿Tiene sentido? Tenemos niños aquí, así que quiero ser cuidadoso. Durante estos rituales que aún se llevan a cabo en el Congo y la tierra de Yoruba, las intrincadas capas de la percusión rítmica múltiple se consideran la principal fuente de poder oculto. Leímos anteriormente que cuando pensamos que no debemos ser cuidadosos de lo que permitimos en nuestro pensamiento, en nuestros oídos, de lo que nos fijamos, de lo que contemplamos, leímos antes que cuando pensamos que no tenemos que hacer esto durante nuestras elecciones musicales, que nos abrimos a los ángeles malos y a ser poseídos. ¿Se acuerdan de esa cita? Pues amigos, los expertos en el ocultismo nos están diciendo lo mismo. Son los múltiples elementos polirrítmicos, especialmente cuando están sincopados, que se convierten en una fuente de poder oculto. No lo quiero. No me importa cómo la califiquen, cómo la etiqueten. No me importa si la llaman secular o cristiana o como quieran. No la quiero. Incluso, solo el hecho de que esté la posibilidad ahí, no la quiero. ¿Amén? Ahora vamos a escuchar algunas muestras reales de vudú, de lo antiguo a lo moderno. Y tendremos una oración adicional ahora. Amante Padre Celestial, mientras escuchamos estas muestras, pido que nuestros oídos sean instruidos y no entretenidos. En el nombre de Jesús pedimos tu protección. Amén. Así que el punto central de estos cultos de adoración del vudú, de estos cultos rituales, es quedar en trance, para que podamos ser poseídos. Pero tienen que entender que uno tiene que estar dispuesto a participar. Uno tiene que querer ser parte de eso. Por ejemplo, los que tocan los tambores, ustedes pueden ver cintas de video, que da un poco de miedo, pero se puede ver video en internet de estas cosas reales que aún pasan hoy día, y se puede ver a los tamborileros y están haciendo lo suyo, y este tipo por allí está completamente poseído. Es un participante dispuesto, y estos acá aparentemente no lo son. Es interesante cómo sucede esto. Otras veces, toda la gente, todos alrededor, están involucrados en esta experiencia oculta de ser poseídos. Por el solo hecho de que existe la posibilidad, me asusta. No quiero jugar con eso. No quiero estar en el terreno encantado del diablo. ¿Amén? Ahora veremos algunos clips de vudú.
Y estos clips empezarán desde muy antiguo, y quiero que escuchen los elementos rítmicos en ellos, un montón de capas de ritmos, y después iremos a una versión moderna. Todavía sigue siendo el mismo tipo de música, pero ahora la llevan al estudio. Le han añadido bombos y cosas por el estilo para mejorar la experiencia sonora. Incluso la forma que las voces cantan. El ay, 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 puede ser un elemento rítmico en todo eso. Luego volveremos a este clip, por cierto. Hay un ritmo básico de contratiempo. La realidad es que esto no es nuevo rock and roll. Es una de las músicas más antiguas en el planeta. Escuchen las maracas, el triángulo de metal. Elementos polirrítmicos. Suena un poco más tribal comparado con lo que escuchamos. Es bastante rápido. Incluso la forma de ba 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 es bastante rítmica. Un poco más moderno ahora. Lo han llevado hasta el estudio de grabación. Un poco más lleno. Aquí están todos los elementos. La fuente del poder oculto está ahí mismo. Este es aún más moderno. Ahora tenemos una guitarra rítmica. Todo el asunto es el ritmo. Escuchen esto, les contaré una historia. En el principio estaba el ritmo, y el ritmo era el ritmo de Dios, y el ritmo de Dios era la armonía de la humanidad, y donde hay armonía hay paz. Ese es el sonido de hoy día. Les contarán una historia. Somos los tambores. Somos los tambores que fueron llevados a América. De África hacia Estados Unidos, somos los tambores. Así que lo que les estoy diciendo y compartiendo es de conocimiento común. Así fue como pasó. Una sacerdotisa brasileña de vudú, mi hermano aquí al frente aprecia eso, él es de Brasil, dijo: el ritmo es más importante que el significado de las palabras. Nuestros dioses responden al ritmo sobre todo lo demás. Así que es un fenómeno mundial. La revista Psicología Hoy dijo esto. Es un artículo bastante influyente escrito en 1985. Los ritmos musicales afectan tanto a nuestro corazón como nuestro cerebro. Uno de los caminos para despertar una gama de sentimientos agitados, tensos, excitados, a veces sexuales, es a través de los ritmos pronunciados e insistentes, ingeniosamente utilizados para aumentar la tensión sexual. Los tambores pueden producir estos efectos poderosos por estar conduciendo los ritmos eléctricos del cerebro. Como hablamos antes, provoca una fricción en los hemisferios del cerebro, conduce a crisis nerviosas, tembleques, temblores, pérdida de concentración, y la ciencia ha relacionado directamente la exposición a la síncopa y ritmos repetitivos con cada uno de estos problemas. Pero ataca nuestra fisiología y nuestra neurobiología. Michael Venture, el experto en todas estas costumbres de diferentes tribus alrededor del mundo, dice: en las ceremonias tribales no había público, todo el mundo se convertía en un participante. Pero en Congo Square, la música africana se puso en una forma de presentación occidental. Ustedes recordarán que fue después de 1817 en Congo Square que la música ritual africana experimentó esa interesante metamorfosis. Ahora el elemento africano religioso, todavía presente,
Se convirtió en un secreto dentro de la música en vez del objeto de la música. Ahora, todos los elementos estaban todavía allí, pero en Nueva Orleans, una ciudad portuaria, donde había personas que venían de todo el mundo, cuando escucharon esta nueva música se dijeron, ¿qué es esto? Y se les permitió tocar esta música, porque comenzaron a traer a algunos de los pensamientos e ideales americanos y el lenguaje corporal con su lenguaje corporal, y de repente, este nuevo tipo de música estaba empezando a nacer, muy fascinante. Debido a que los elementos visibles del culto ritual ahora estaban ocultos, un público mucho más amplio podría aceptar la música africana. Por los años de 1840, una gran cantidad de negros comenzaron a convertirse a Cristo. Alabado sea el Señor, y se les permitió tener sus propias iglesias. Algunos se apartaron de los tambores por completo, otros los incorporaron en su nueva fe. Cantaban los mismos himnos que los blancos, pero con vocerío y tocando los ritmos a contratiempo, con panderetas, calabazas y troncos. Con el tiempo dio lugar al movimiento de la carne santa. Los congregados buscaban la posesión, solo que ahora se le llamaba Espíritu Santo. ¿No es eso interesante? Así que hablamos en lenguas, rodamos por el suelo, hacemos todo ese tipo de cosas y permitimos que nuestra corteza prefrontal entre en cortocircuito. Podemos llegar a ser poseídos por el Espíritu Santo y una habilidad sobrenatural en el servicio de adoración. ¡Wow! Este fue el nacimiento del movimiento de la carne santa. En los Estados Unidos, alrededor de 1875, Dwight Moody e Ira Sankey empezaron a escribir una gran cantidad de diferentes himnos, y este himno ustedes lo reconocerán. Algunos lo han escuchado antes. Maravillosa Gracia. Este caracteriza lo que se escuchaba en Estados Unidos en ese momento. Todavía muy tradicional. Mientras que había iglesias que estaban cambiando un poco, con este asunto de la influencia africana, había otras iglesias que se mantenían muy tradicionales y decían, no vemos nada bueno en esto, hay que ser muy cuidadosos aquí. Estaba ocurriendo una clase de dicotomía. Ustedes tienen que entender, al principio los blancos estaban como, bueno, esto no me parece. Luego probaron un poco y decían, me gusta un poco. Y antes de darse cuenta, los blancos estaban en eso también. No fue un asunto de negro o blanco, sino un asunto de los seres humanos. ¿Amén? Ahora en 1851, alrededor de este tiempo, esta sería una pieza secular en Estados Unidos y sería aceptable. Es una canción popular. No despierta todas esas cosas dentro de nosotros, aún tiene un efecto moral e ennoblecedor y edificante. En 1859, alrededor de esta época, y aún antes, la música Dixie, estilo de música jazz, empezó a despegar. Este tipo particular de música estadounidense popular, quiero que sepan, mientras la escuchamos, quiero que presten atención, que se fijen cómo mueve nuestros cuerpos. Por lo general, cuando tocas piezas clásicas, la cabeza de uno puede moverse un poco y uno lleva el ritmo con la punta de los pies. Quizás las manos quieren moverse, la parte de arriba del torso se mueve y eso está bien, pero de repente, cuando se empiezan a añadir algunos elementos rítmicos, ritmos africanos o cualquier fuente de elementos rítmicos paganos, de repente, la parte de debajo de nuestro cuerpo quiere moverse. Es bastante interesante. Esta sería una muestra de Dixie. Ahora se darán cuenta de que el ritmo prominente domina en el primer y tercer tiempo, pero hay otro ritmo a contratiempo que está en el segundo y cuarto tiempo. Es muy sutil, pero el punto de este clip es para mostrarles la forma en que comenzó a suceder. No ocurrió de repente. Aquí está nuestra música. Fue una amalgama con el tiempo. Predominan el primer y el tercer tiempos, pero hay un elemento sincopado en él.
Así que la música americana tradicional en este punto no había adoptado el sonido de bajo grave, por así decir, de la música tribal. Sí tenía un ritmo fuerte y la síncopa a veces. El gran problema comenzó cuando empezamos a poner la síncopa, porque algunas personas dirán, los africanos trajeron la síncopa. Eso no es cierto, no conocen su historia. La realidad es que la síncopa estaba vivita y coleando aquí en los Estados Unidos anteriormente. Pero el problema fue cuando tomamos los ritmos tribales y los combinamos con otros tipos de nuestra síncopa que era más aceptable para un público más amplio. ¡Boom! Tuvimos graves problemas que se empezaron a fraguar. De hecho, esto solo sentó las bases de los años 30 y los 40, y finalmente para la era del rock and roll de los años 50. Thomas Edison inventó la grabación de sonido en 1877. Esto cambiaría drásticamente la forma en que escuchamos música. Hasta este punto, uno tenía que estar en el lugar que se estaba tocando la música. ¿Se imaginan un tiempo y una época en que uno tenía que estar donde las personas tocaban los instrumentos? Piénsenlo. Y entonces, Thomas Edison inventa la grabación de sonido, y ahora uno tiene este pequeño dispositivo que en realidad uno podía tenerlo en su hogar o negocio o donde quiera que uno estuviera, y uno podía tener esta cosa y podías deslizarlo allí y tocaría lo que otro había grabado, tal vez del otro lado del mundo. La nueva tecnología cambió todo. Y por supuesto Dios la usó. Y por supuesto que el diablo la usó, porque es eficiente en la difusión de un mensaje. Ambas partes debían usarlo. El siglo XX. Ustedes deben entender que a partir de 1877 en adelante hasta inicios del siglo XX, la música comenzó a explotar y en ese momento estaba muy regionalizada. Solo cuando uno la tomaba y la gente viajaba por barco a diferentes partes del mundo y la compartía. Ahora, los dispositivos de grabación podían hacerlo con solo enviarlos a través del correo o por barco. No había necesidad de enviar los músicos. A partir de 1900 empezó una explosión musical. En el siglo XX, desde 1900 hasta el 2000, los artistas empezaron a usar la tecnología para mejorar sus composiciones. La música popular moderna empezaba a surgir, especialmente en Estados Unidos. Llegamos a este hombre, Aleister Crowley. Aleister Crowley. ¿Por qué estamos hablando de él? Bueno, él será uno de los hilos a través de mucha de la música que escucharemos en las próximas 3 horas. Fundó la filosofía religiosa de la telema. Escribió el libro de la ley. Declaró en el libro, haz lo que quieras, es el todo de la ley. Crowley afirmó que el autor de este libro fue una entidad llamada Weyas, a quien más tarde identificó como su santo guardián personal o su ser superior. Y todo esto es interesante. Todos estos términos, el ser superior y todas estas energías, es en realidad basado en el ocultismo. Es increíble cuánto ha permeado nuestra sociedad. Aleister Crowley incluyó en su libro ideas del ocultismo, del yoga, misticismo oriental y occidental, especialmente la cábala. Expresó en su libro puntos de vista sobre el sexo que eran absolutamente radicales. Acostumbraba decir para su tiempo, pero no, son incluso radicales para hoy día, tan inapropiados que ni siquiera los mencionaré. Afirmó, y cito, que él estaba en rebelión contra los valores morales y religiosos de su tiempo. Esto es lo que ustedes deben de entender. Aleister Crowley es uno de los más grandes héroes de muchos músicos y artistas en este planeta. Aman a este hombre, adoran a este hombre porque creían en la filosofía de haz lo que quieras. ¿No es lo que Dios dice? Dios dice, no hagas lo que quieres hacer porque te das cuenta de que te metes en problemas. Es mi voluntad que te guiará cuidadosamente. Amén. Porque deberíamos decir, con todo no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Así que todo este tema de haz lo que quieras está calando en nuestra cultura y no solo en la cultura estadounidense, sino en todo el mundo, porque somos expertos en la exportación de las cosas del pecado. También es considerado el padre del satanismo moderno de hoy día. Fue denunciado por la prensa popular de su época como el hombre más malvado del mundo. ¿Sabían ustedes cómo su propia madre lo llamaba? La bestia. Su propia madre lo llamaba la bestia.
Él deseaba usar la música para traer la nueva era. Deseaba utilizar, y cito, un ejército de jóvenes. Una cita directa de su libro para adoctrinarlos con haz lo que quieras. ¿No están supuestos a ser el ejército de Dios los jóvenes haciendo por ahí las obras de justicia para Él? Sí, pero deben de entender que el diablo tiene sus discípulos también, y están bien financiados. Crowley enseñaba que uno podía llegar a ser un genio en la música al practicar su satanismo, y ha permanecido como una figura influyente hasta la actualidad. Robert Johnson creyó en el concepto de Crowley. Uno puede llegar a ser un genio en la música. Se le considera a menudo como el primer músico de blues en la cadena que finalmente llevó al rock and roll. Experimentó en su vida lo que Aleister Crowley dijo. Muchas de sus canciones se refieren a su trato personal que hizo con el diablo. De hecho, lo que es interesante es que cuando empezó apenas sí podía tocar la guitarra. Y pasaba el rato en algunos de los clubes y ellos tocaban estos increíbles blues. No era incluso blues, era más bien un tipo de canción de tiempo rag. Y el blues estaba empezando a desarrollarse. Y él no podía tocar, y lo sacaron fuera del club y le dijeron, vete de aquí. Recogió su guitarra y empezó a tocar, y el tipo no era bueno en eso. Se fue por unos 9 meses, descendió e hizo un trato con el diablo. Regresó en un plazo de 9 meses y comenzó a revolucionar la industria de la música. El diablo puede ser eficiente también. Y esta es una de sus canciones. El diablo y yo caminando lado a lado. Was walking side by side. You hear that? Me and the devil. Esto sentó las bases para los años 40 y los 50 justo aquí. De hecho, Johnson escribió, todos saben que haces un pacto con el diablo en las encrucijadas. Literalmente vendió su alma al diablo por éxito. De hecho, se puede ir allí donde él está, donde hizo su trato, en las autopistas 61 y 49. Y pueden ir allí, y hay un monumento allí, que en realidad muestra, él o ahí con su guitarra, y en realidad hay un letrero visible justo debajo que dice, ahí está la encrucijada. Bastante sorprendente a lo que rendimos homenaje en este país. Los amigos y colegas compartieron que por el resto de su vida fue un alma atormentada. La música blues que salió de Congot Square glorificaba la bebida, mujerear, las apuestas, las drogas, la violencia y la depravación. Los ministros y pastores advirtieron a sus feligreses a que no la escucharan y muchos, alabado sea Dios, prestaron atención a las advertencias. Incluso algunos de los músicos de blues fueron convencidos. El legendario puntero de blues, Gary Davis, se negó a tocar blues después de que fuera ordenado como reverendo. Se consideraba el blues como la música del diablo. Robert Johnson dijo en referencia a los blues, este sonido, mi música le hizo algo a las mujeres que las hizo hacer cosas que ni siquiera entendía, pero eso me gustó. El siglo XX fue responsable de una gran cantidad de cambios. La amorfa música tradicional negra del sur se estaba desarrollando en algunos de los grandes estilos musicales del siglo XX, blues y jazz. Así que ahora escucharemos unos cuantos clips en este momento para cubrir principios del siglo XX hasta 1940, para mostrar la progresión sucediendo de manera real, por lo que este primer clip sería básicamente una pura música negra tradicional. Y luego este mostrará algo de la progresión. Solo escuchan los diferentes elementos. Es una mala grabación. Tenemos diversos elementos ocurriendo aquí. Tenemos la música negra tradicional, tenemos la música estadounidense, y ahora vamos al tercer clip alrededor de 1920, y tenemos el nacimiento del jazz. Oh, I don't want to marry no way. Now what?
Los elementos tribales bajos empiezan a surgir. Ustedes pueden escuchar el tu, 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 tu ahí. Es un poco difícil de escuchar, porque tienen que entender, estas son grabaciones reales, de paso, del 1920. Hicimos bastante investigación y encontramos grabaciones reales, y la fidelidad de las grabaciones de aquel entonces no es igual a las de hoy día. Es sorprendente lo que podemos hacer con la tecnología que tenemos, así que algunos de ellos son difíciles de percibir a menos que uno tenga audífonos y pueda escuchar lo que está ocurriendo. El clip número 4 es R&B, en la década de los años 30, que sería Rhythm and Blues. Escuchen la progresión. Now rock me, baby, one time before you. Uno empieza a sentir todo ese ritmo y el ritmo del bajo, el elemento polirrítmico se siente con este nuevo estilo de jazz que estaba empezando a desarrollarse y la gente empezó a enloquecerse con eso. De hecho, la música era en gran parte negra en ese momento y algunos de los blancos estaban un poco indecisos de empezar a escucharla, pero algunos estaban como, me gusta mucho, es realmente emotiva, es fenomenal. Y le gustaba eso. Y no fue hasta que Irving Berlin tomó el mando y comenzó a desarrollarse lo que llamaríamos la tradición animada de la industria de la música pop blanca por medio de Irving Berlin. Así que él tomó lo que estaba oyendo y de alguna manera lo cambió de forma que se hizo más aceptable para los blancos. Ahora tenemos esta gran banda mezclándose con Rhythm and Blues. No te hace sentir loco aquí abajo, sino más bien así o lo que sea. Pero tienen que escuchar la metamorfosis. Está empezando a suceder, y esto era lo que estaba pasando en Estados Unidos durante este tiempo. En 1940, esto es lo que había llegado a ser el sonido de Rhythm and Blues. La música popular estadounidense comenzó a propagarse en el extranjero. Más elementos bajos. ¿Empiezan a ver la transformación ahora? Así que empieza a ocurrir esta transformación y comenzó a ser aceptable para un público más amplio. Ahora aquí están algunos ejemplos de las mejores canciones de gospel. Uno de los años 20, otro de los 30 y uno de los años 40. ¿1930? That is higher than I. Lead me to that rock. Yes, lead me to that rock. Why don't you lead me to that rock that is higher than I? Thou hast been a shelter for me. Muy bien, vayamos ahora al 1940. Esto es música gospel de aquel tiempo. Esta se llama Jesús encuentra a la mujer junto al pozo. Este es Jesús hablando en gospel jazz y hace que uno se rebaje en lugar de ennoblecer y elevar. Este es Jesús, de paso. I said, woman, tell me where is your husband at? Right? ¿Sienten la diferencia allí mismo? Empiezan a añadirle ba, 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 y pone a andar la cosa. En 1947, Crowley muere, pero su satanismo vive y llega a ser inmortalizado. Su filosofía satánica, haz lo que quieras, combinada con los ritmos acentuados y enérgicos de la nueva música, hicieron estragos en la moral de los Estados Unidos y del mundo. Entonces vino la década de los años 50.
En 1950, cuando pensamos en algo, lo primero que viene a la mente es el rock and roll, evolucionando desde los blues del sur con un fuerte ritmo a contratiempo agregado. Y en 1951, en un esfuerzo por introducir rhythm and blues a un público blanco más amplio, que aún se mostraba reticente a abrazar plenamente la música negra, el disc jockey Alan Freed utilizó el término rock and roll para describir rhythm and blues. ¿Saben por casualidad de dónde le vino el nombre de rock and roll? En realidad, debe su nombre a lo que los jóvenes hacían en el asiento trasero del carro de sus padres mientras escuchaban esta música y sus gonadotropinas eran liberadas. Estas son hormonas sexuales y hacían que los coches se agitaran de adelante hacia atrás por lo que estaban haciendo en el carro. Rock and roll nació de este evento inapropiado. Bill Haley y los Cometas, en 1954, comenzaron a escribir canciones exitosas y como una banda blanca, esto era algo totalmente nuevo. Como banda blanca, usando formas derivadas de los negros, se aventuraron en el rock and roll. La guitarra rítmica se convirtió en un elemento clave de la música. Y así la guitarra se puede tocar como un elemento rítmico también. Recuerde los elementos polirrítmicos. Es más feliz, es divertida, es un poco enérgica, pero no era apropiada. Polirrítmica. Sincopada. Así que esta nueva música empieza a desarrollarse dentro de la cultura estadounidense. Y lo que hacemos es que tomamos este nuevo sonido ahora, y ya no es negro, ya no es blanco. Es este nuevo y emocionante rock and roll. Y todo el mundo se sumerge porque es algo muy, muy emocionante. Little Richard, ¿han escuchado de él? Little Richard dijo esto, y de hecho es uno de los primeros pioneros del rock and roll. En realidad es más el padre del rock and roll que el mismo Elvis. Mi verdadera creencia sobre el rock and roll es esta. Creo que este tipo de música es demoníaca. Una gran cantidad de ritmos en la música hoy en día se toman del vudú, de los tambores vudú. Si se estudia la música en ritmos, como lo he hecho, podrán ver que esto es cierto. De hecho, en un sermón sobre la música, oímos una historia de un joven que llegó de África para asistir a la universidad aquí, en los Estados Unidos. No mucho tiempo después de estar aquí, escuchó una canción en la radio y dijo, «¡Hey! Yo conozco ese ritmo. Es de mi tierra. ¿Puedo tocar eso?» Fue entonces y se unió a la banda de la universidad. El caballero que estaba contando la historia nos dijo el nombre de la canción, «Teardrops from My Eyes». Así que vamos a escuchar para saber qué era lo que había oído que le hizo pensar en su música tribal de vuelta a casa. ¿Quieren escuchar lo que él escuchó? So baby, won't you hurry, because I miss you so, and it's raining teardrops from my eyes. Él escuchó eso en la radio. Y dijo, «Conozco esa música, es de mi tierra», porque acostumbraba a tocarla allá. ¿Lo ven? No tiene que ser ese loco y desvariado que nos quite el lóbulo frontal e inhibe el lóbulo prefrontal. No, amigos. La realidad es que puede ser tan sutil, pero si tiene estos elementos polirrítmicos y la síncopa equivocada, se convierte en un problema fisiológico y neurológico para el instrumento humano. ¿Entendieron eso? Debemos ser cuidadosos, todos debemos ser cuidadosos. En un documental sobre el rock en VH1 dijeron, fue a través de las miradas inocentes de Bill Haley que la música rock fue capaz de deslizarse a través del radar de los padres como un caballo de Troya. Bueno, las puertas se han abierto y el rock era popular entre los adolescentes que querían escaparse del conservador molde estadounidense. Bien, a finales de los años 50, el rock and roll empezó a mostrar sus efectos negativos desenmascarándose como decadente, peligroso, inmoral y obsceno. Y habían buenas razones para que la gente se preocupara. La música tenía un efecto licencioso. De repente, las jovencitas y jovencitos no querían escuchar a mamá y papá ya más, en un grado que este planeta nunca antes había visto.
especialmente en Estados Unidos. Porque lo que sucede ahora es que están escuchando esto, están siendo programados, la corteza prefrontal está en cortocircuito, sus lóbulos frontales morales están siendo, sus filtros ya no están funcionando allí, por lo que uno comienza a aceptar toda esta música y su efecto licencioso. Le gusta cómo se sienten las hormonas, le gusta la dosis de morfina, le gusta el contenido de las letras porque le dicen, sí, haz lo que quieras hacer, porque es la filosofía de Aleister Crowley debajo de todo esto. Muy, muy loco si me lo preguntan. En el libro El ritmo de Memphis, el autor habla de una parte de Memphis que estuvo involucrada en la inmoralidad, la calle Mill. Este es el lugar donde estaban las casas de prostitución, las tabernas y los lugares de juego. Afirma que siempre había cierto tipo de música en la calle Mill. Esto es lo que dice, los placeres prohibidos de Mill Street siempre venían envueltos en los ritmos pulsantes de los blues. ¿Han estado alguna vez, bueno, no alcen sus manos, en un club nocturno, quizás? ¿En cuántos de los clubes nocturnos que han estado alguna vez tocaron a Mozart? ¿Por qué se ríen? ¿No es esa una música legítima? Por supuesto. Pero es gracioso porque en los clubes nocturnos nunca escucharán Mozart, ya que no provoca las respuestas físicas, biológicas y emocionales adecuadas. ¿Se dan cuenta? Siempre hay cierto tipo de música en aquellos lugares. Les ayuda a vender alcohol, que de paso afecta al lóbulo frontal. A veces usan drogas y están escuchando la música, y uno se pregunta, ¿por qué cometí ese gran error anoche? A la mañana siguiente, ¿quién eres? Por casualidad, porque la corteza prefrontal se había ido. Usted no tomó una decisión moral, usted tomó una decisión cargada de emociones. El sistema límbico tomó el control. B.B. King dice, las mujeres reaccionaron con sus cuerpos fluyendo al ritmo que salía de mi guitarra. Él no estaba cantando, sino tocando, y estas mujeres caían a sus pies, y esto es lo que él tocaba. ¿Qué estaba imitando? Es muy sensual y sexual. ¿Bailando con tu chica? ¿Verdad? Exactamente es para eso. ¿O no lo es? Por supuesto que es para eso. Y luego este chico llegó a la ciudad, Elvis Presley. Elvis Presley se convirtió en la figura principal del nuevo amado sonido del rock and roll. Tienen que entender que esto era todavía un sonido muy nuevo. Se convirtió en la figura principal y sus sugerentes payasadas de escenario lo hicieron enormemente popular y controversial. Combinó la música country, el pop y el rhythm and blues de una manera que no se había hecho antes. Así que tenemos country, pop y el rhythm and blues, y la gente enloqueció con eso. En los conciertos de Elvis, la influencia sobre el público se hizo cada vez más febril. Los informes indicaban, empezaba a cantar, no eres más que un perro de casa, y enloquecían. El elemento polirrítmico. ¿Cierto? Así que esto es ahora la mezcla completa de los dos, y de aquí en adelante solo se sale de control. Los informes indicaban, empezaba a cantar, no eres más que un perro de casa, y enloquecían. Siempre reaccionaban de la misma manera. Había un disturbio siempre. Ustedes no habían escuchado ese informe anteriormente, porque el hecho es que lo habrían escuchado si hubieran vivido en ese tiempo. Hubieran visto los informes de los periódicos, y el hecho es que muchas veces, no muchas, el informe dice siempre, es una cita directa, había disturbios. ¿Por qué? Bueno, uno se involucraba con esta música que removía la precorteza frontal, y ahora de repente uno ya no estaba bajo control y alguien se interponía en tu camino y se formaba un pleito. ¿Tiene sentido? Seguro. Es lógico. Más que cualquier otra persona, Elvis dio a los jóvenes una creencia en sí mismos como una generación distinta y de alguna manera unificada. La primera en Estados Unidos que sintió el poder de una cultura juvenil integrada. Lo que empezó a suceder fue esto.
Esta filosofía insidiosa y arraigada de haz lo que quieras en la música, que estaba hablando de hacer lo que uno quiera hacer a pesar de que mamá dijera que no. Haz lo que quieras a pesar de que la iglesia diga que no o el pastor diga que no. Haz lo que quieras, aunque Dios diga que no. Aunque lo diga la sociedad. Sé un rebelde. Soy un rebelde. Es lo que soy. Y los muchachos decían, sí, quiero ser rebelde. Esto es nuevo, es excitante. Y los jóvenes se unieron en esta creencia de que solo podían hacer lo que quisieran. No fue una buena unificación de la juventud. Estaban en la plataforma equivocada del yo, de mantener relaciones sexuales antes del matrimonio, y de beber y fumar, y de ser audaces, de fumar ese cigarrillo a pesar de que los padres dijeran que no. Uno lo enrollaba incluso para demostrar que fumaba, con su pelo hacia atrás, con la vaselina, rebelión con la chaqueta de cuero negra. Algunos de ustedes tal vez lo hayan hecho, no lo sé. Y entonces comenzaron los años 60. El alejamiento del Estado conservador de Estados Unidos continuó. Las drogas se convirtieron en una parte importante de la vida suburbana blanca por primera vez. La experiencia de la droga junto con una nueva conciencia política ayudó a crear un movimiento juvenil clandestino. Y esto se llegó a conocer como la contracultura, que es un grupo que se oponía a la corriente social del día, por lo que en los años 60 ahora había toda esta idea de paz y amor, y todas estas cosas comenzaron a fraguarse, y toda esta idea de haz lo que quieras, uno no necesita al gobierno, uno no necesita a nadie. No estoy diciendo que necesitamos al gobierno, pero ya tienen la idea. Pero esto es lo que se estaba impregnando en los procesos de pensamiento de los jóvenes. La juventud apartó sus pensamientos de Jesús y se abrió a las ideas orientales espiritualistas. Otros se abrieron a las ideas de la nueva era como la astrología y ESP, percepción extrasensorial. Y finalmente el satanismo fue en aumento. Aleister Crowley, además de ser el padre del satanismo moderno, entró al chamanismo, que es un misticismo oriental que comprende una gran variedad de creencias y prácticas que tratan de la comunicación con el mundo de los espíritus. Recuerden que él quería un ejército de jóvenes dedicados a este proceso de conversión para atraer esta nueva era. El rock and roll, para todos los efectos, se había ido, pero fue de corta duración. También Crowley fue considerado también como el padre del movimiento de contracultura hippie, como ya he dicho, y fue considerado el héroe anónimo de la década de los años 60. Estaba sumido en el chamanismo. Ahora, él enseñaba que su doctrina satánica, haz lo que quieras, se debería de camuflajear bajo la mentira del amor. Lo que es gracioso es que tienes todas estas manifestaciones en todas las cosas que estaban pasando bajo el pretexto del amor y la paz, y la unidad y la armonía, y todas estas cosas en la última parte de los años 60, y él creía que la juventud no entendería, que serían engañados, pues en realidad estaban promulgando esta doctrina de haz lo que quieras, mientras iban en contra de la autoridad de la iglesia, del gobierno, de sus padres, de todo el mundo, pero sin embargo era todo este movimiento del amor. Es muy descabellado y lo que es sorprendente es que casi siempre había alborotos y edificios incendiados después de estos movimientos de amor. Él creía que la juventud se enamoraría de ella, y como he dicho que el rock and roll estaba empezando a morir, realmente no sé si él lo sabía o no, pero estaba muriendo. Elvis fue reclutado y otros murieron, y antes de que se dieran cuenta, estos grandes chicos ya no estaban haciendo la música como antes, hasta que estos chicos aparecieron, los Beatles. Uno de los actos más exitosos de la historia surgió como la moda Beatlemanía, aunque rápidamente se transformaron y llegaron a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas. Los Beatles, y aparentemente peores, los Rolling Stones, realmente se hicieron cargo durante este tiempo. Y los Beatles comenzaron con la música así. No es apropiado, pero es muy diferente de donde terminaron. Y comenzaron bastante simple, y hablaban de cosas como, yo quiero sostener tu mano. ¿Alguno de ustedes escuchó ese pequeño fragmento? Todavía tenía los elementos polirrítmicos, todavía estaba edificado sobre una plataforma inadecuada. Oh yeah, I'll tell you something I think you'll understand.
Es divertida, es inofensiva, ¿verdad? Bueno, eso era lo que querían que uno pensara. Verán, esto es lo que el diablo hace. El diablo siempre nos brinda opciones. Tiene como un buffet. Viene y dice, seguramente los Rolling Stones son malvados, pero puedes escuchar a los Beatles. No hay nada malo con ellos, ¿verdad? Eso es lo que hace. Su influencia se extendió hasta las revoluciones sociales y culturales de la época. Su rebelión contra la clase dirigente y la autoridad, y sobre todo la cristiana, fue de enorme influencia. La revolución de las drogas, la revolución sexual y la síntesis del ocultismo occidental y el misticismo oriental comenzó a pasar. Los Beatles promocionaron las filosofías contraculturales en los jóvenes y los jóvenes cayeron en la trampa. De hecho, lo que no se dieron cuenta era que estaban adoptando las filosofías de Aleister Crowley. Haz lo que quieras. Decidiremos lo que ocurre. Decidiremos lo que hacemos. Decidiremos lo que fumamos, lo que escuchamos. Decidiremos cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo actuamos, dónde vamos. Y haz lo que quieras se convirtió en haz lo tuyo. Y los jóvenes estaban expuestos con esta idea de haz todo lo que quieras. Haz lo tuyo, que va en contra de lo que Dios está tratando de enseñar a sus hijos, porque hacer lo nuestro, por lo general, nos mete en un montón de problemas. Así que, haz lo que quieras, permeó esta área de la historia. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band tenía en la portada un collage de sus héroes más queridos, y entre las caras incluía a Aleister Crowley. ¿Ven ese pequeño recuadro allá arriba, en la esquina superior izquierda? Pues bien, es nada más y nada menos que Aleister Crowley mismo. Solo ponían sus héroes en su portada. De hecho, querían a Hitler ahí. Vimos un documental en el que había fotos de Hitler, de paso. Son recortes de cartón, y a excepción de los Beatles, que se encontraban en el centro, y ahí estaba Hitler a un lado, y los productores vinieron y dijeron, es probable que no quieren tener eso o no tendrán grandes ventas de álbumes si lo ponen ahí. Así que lo quitaron. Pero Crowley y muchos otros se quedaron, solo sus héroes. ¿Por qué en el mundo tendrían los Beatles a Hitler como uno de sus héroes? No lo sé. Pero eso quiere decir que no estaban recibiendo una gran cantidad de inspiración de los lugares correctos. En el libro Los Beatles en su generación, cita esto. De paso, este es John Lennon que lo afirma. El cristianismo pasará, se encogerá y desaparecerá. Se verá que tengo razón. Solo esperen. Somos más poderosos ahora de lo que fue Jesús. Su secretario de prensa, Derek Taylor, dijo esto. Los Beatles son totalmente anticristianos. También lo soy. Pero ellos lo son tanto que me escandalizan, lo que no es fácil. La música fue capaz de volar bajo el radar y cambiar la forma de pensar del mundo. Fue a través de la influencia de los Beatles que millones de jóvenes de todo el mundo se apartaron de Cristo de la noche a la mañana y se volvieron a los gurús del Oriente. A finales de los años 60 y principios de los 70, el gurú Maharishi Mahesh Yogi alcanzó la fama como el gurú de los Beatles. Estuvo de gira con ellos y se le daba tiempo durante sus conciertos para adoctrinar. Tienen que entender que estos músicos y estas personas tienen un mensaje que ellos están tratando de promocionar. No hacen música para divertirse. Soy un músico cristiano y tengo un mensaje que deseo esparcir también. ¿Amén? No lo hacemos solo para decir, oh, espero que sea una cancioncita, que tenemos filosofías y cuando alguien está imbuido de cierta filosofía, va a crear música que refleje esa filosofía. Así que toda su filosofía era, haz lo tuyo, haz lo que quieras. Así que lo que hacían era traer este Maharishi con ellos y se sentaba allí a sus conciertos y se le daba tiempo para predicar sus sermones, mientras que estas personas estaban fumando marihuana. Adiós corteza prefrontal, recibiendo esta información sin analizarla críticamente ni rechazándola, siendo cambiados por las palabras y la música que escuchaban en los conciertos. Oh, pero es solo música. Se informó que millones de personas comenzaron a estudiar las enseñanzas del Maharishi. Antes de los Beatles, la espiritualidad de la India no era una parte cotidiana de nuestra cultura occidental. A través de los hippies, luego de los Beatles, el yoga y la meditación se convirtieron en una nueva moda. Llegó a ser chévere hacer esto y aquello. Ahora tenemos yoga en cada esquina.
Nunca hubo nada como esto hasta que ellos llegaron. El yoga es en realidad una palabra que significa acoyundar. Se refiere a uncir con dioses paganos. Lo que es interesante para mí es que muchos de los nacidos en la posguerra, muchos de los que fueron criados en los años 50 y 60 y 70 y que eran de los jóvenes de este tiempo, fueron tan engañados en pensar que en realidad estaban haciendo lo suyo, que en realidad eran libres de hacer lo que quisieran, y sin embargo, estaban siguiendo las enseñanzas del diablo y de Aleister Crowley, y ni siquiera lo sabían. Estaban conformando una iglesia, por así decir, ya que todos vestían igual, todos hablaban de la misma cosa, escuchaban a los mismos Beatles, sin embargo, eran ellos mismos. No, no lo eran. Y escucho la misma cosa hoy. ¿Por qué denigras mi música, hombre? ¿Por qué denigras mis pantalones que cuelgan hasta aquí e incluso no los puedo agarrar, caminando como un tipo raro, porque los tengo que sostener? ¿Qué hay, hermano? Le hablé a este tipo y le dije, oye, hermano, ¿qué pasa con tus pantalones? Y él dijo, ¿qué? Le dije, ¿qué pasa con tus pantalones? Le dije, súbetelos, hombre. ¿Es que tu padre está en sobrepeso y se los coges prestados? ¿Qué es lo que pasa? Y él estaba como, hombre, ¿qué te pasa? Ya tenía cierta familiaridad con este joven durante la semana de oración, y así que estaba sentado y caminaba así, y no había personal alrededor y lo atrapé. Estaba caminando con su gorra así, estaba haciendo algo y le dije, mi hermano, ¿por qué te vistes así? ¿Te puedo preguntar? Y me dijo, solo soy yo. Le dije, no, no lo eres. Sí, sí lo soy. No eres tú mismo. Te vistes igual que cualquier otro tonto por ahí. Y dijo, bah. Y se fue caminando. Lo hice pensar por un momento, conformándose a un estilo, pero la mentira es esta. Estás siendo tú mismo mientras que te veas como nosotros. ¿Cierto? Es tan ridículo, pero los jóvenes se engañan. Y Aleister Crowley sabía que lo harían. Lennon compartió su experiencia. Dijo, me sentía como un templo hueco lleno de muchos espíritus, cada uno pasando a través de mí. Cada uno me habitaba por un poco de tiempo y luego se iba para ser sustituido por otro. ¿Amén? Está hablando de posesión aquí. Hablando de la escritura de sus canciones, no sé quién la escribió, solo estaba sentado y toda la canción apareció. Obtienen las canciones del mismo diablo. Más tarde compartió, le vendí mi alma al diablo. En otra entrevista más tarde en su vida, Lennon dijo, toda la idea de los Beatles era hacer lo que quisieras, ¿verdad? Haz lo que quieras. Esta es una cita directa del director de la banda. Timothy Leary, un profesor de Harvard y seguidor de Crowley, se refirió a los Beatles como los 4 evangelistas y afirmó que la música rock era tanto un deshabituar como las drogas psicodélicas. Está diseñada para alucinar tu mente y suspender tus reflejos condicionados. Escuchar un álbum de los Beatles es una hora de desacostumbrarse. ¡Wow! Es aún más poderoso si saben quién es Timothy Leary y lo que hizo, un profesor en Harvard. Él experimentaba en realidad con LSD. Oh no, soy un tipo aficionado a la tecnología, lo siento, con LSD. Él realmente hizo todos estos experimentos que fueron pagados por la universidad y subvenciones. Hizo todos estos experimentos con LSD y drogas psicotrópicas. Era un experto en el campo y también un usuario, pero él era un experto en su campo. Y hacían todas estas pruebas porque esta era una nueva droga. Y se preguntaban, ¿qué le hace esto a la gente? Así que hacían estos experimentos científicos y decían, ¡wow! Realmente alucina las mentes de las personas. Así que para él decir aquí, y por cierto, es un seguidor de Crowley, que acepta todo este mensaje satánico de haz lo que quieras y que abraza los temas ocultos en el mundo. Así que vamos a repasar lo que dijo. Dijo en referencia a los Beatles como los 4 evangelistas. Dijo que la música rock era tanto un deshabituar como las drogas psicodélicas. Él era un experto en drogas psicodélicas, que está diseñado para alucinar tu mente. ¿Está alguien en desacuerdo de que las drogas psicodélicas alucinan su mente? Adivinen qué parte de la mente afecta. El lóbulo frontal, la corteza prefrontal. ¿Estamos atando cabos? Ahora dice, esperen un segundo, está diseñado. El rock and roll es igual que deshabituar y afecta el cerebro como las drogas psicodélicas. Está diseñado para alucinar tu mente y suspender tus reflejos condicionados.
Por lo que, en otras palabras, el diablo te ama. No, no lo hace, porque tengo mi corteza prefrontal intacta y me dice, rechazo eso, es una falsedad, es una mentira, pero escucho las cosas equivocadas y el diablo te ama, digo, ¿está bien? ¿Hola? Así es como funciona. Escuchar un álbum de los Beatles es una hora de desacostumbrarse, pero lo venden bajo la mentira de que usted es libre de hacer lo que usted quiere, que eres tú mismo. No, no lo eres. Te estás convirtiendo en un zángano como todo el mundo. Es cuando te conviertes en cristiano y tienes los ojos abiertos y ves estas cosas que verdaderamente eres libre. Me gustaría haberlo visto cuando era mucho más joven. Otra cosa que el profesor Larry dijo que fue muy interesante. No escuchen las palabras. Es la música la que tiene su propio mensaje. No lo pude haber dicho mejor. Y después de Quiero sostener tu mano, de los Beatles, moviéndose a esta cosa psicodélica, eso es puro vudú ahí mismo. Es increíble. Su música empezó a reflejar su estilo de vida. Al mismo tiempo que los Beatles, llegaron los Rolling Stones. Y emergieron como los anti-Beatles, porque los buenos estaban escuchando a los Beatles, y los buenos chicos estaban escuchando a los Beatles, y los que en verdad estaban en rebelión estaban escuchando a los Rolling Stones. Así es como funciona. El diablo sirve en dos platos. Seguramente no quieres los Rolling Stones, pero puedes escuchar a los Beatles. La realidad es que los Beatles y los Rolling Stones fueron en realidad firmados por la misma empresa. Tenían las mismas personas trabajando para ellos y ellos pensaban, wow, podemos tener aquellos que quieren este material de rock punk y los que quieren Quiero sostener tu mano. Podemos tenerlos a los dos, podemos ganar dinero con ambos lados. Mientras que con los Beatles, las ideologías satánicas estaban más ocultas dentro de la música, la posición de los Stones no era tan difícil de averiguar. De hecho, tenían un álbum llamado Simpatía por el Diablo. ¿Necesita el diablo simpatía? No, él tomó su decisión y no lo siento por él. Una de sus canciones más provocativas. Simpatía por el Diablo. Escuchen ese vudú. Escuchen eso. Directo desde el África. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man. De paso, este es Lucifer cantándoles. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. The whole song goes on. La canción continúa y dice todo lo que él hace. Lo que quiero que consideren es esto. El diablo está haciendo lo mejor para engañarnos, al creer que podemos hacer lo que queramos. ¿Podemos hacer eso? Tenemos el libre albedrío para hacer lo que queramos, esa es la realidad. Pero amigos, en el instante que nos convertimos en cristianos y tomamos el nombre de Cristo en nuestras vidas, ahora estamos contemplando a un Dios glorioso que sabe lo que es mejor para nosotros. Amén.
Y por lo tanto, en ese punto, ya no participo en las cosas que tal vez yo solía, si son inapropiadas, lo que es apropiado y no lo es. Dios me dice que puedo retenerlo, pero aquellas que dificultarán nuestra conexión, que nos distraerán de nuestro Creador, de esas cosas que hacen esto, el Señor sabe que necesitan estar fuera de nuestras vidas. Y esta filosofía de haz lo que quieras, haz lo tuyo, continúa siendo transformado a lo largo de las edades y a lo largo del 2011 verán el mismo hilo a medida que continuamos nuestra historia de la música y los mensajes posteriores. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, Señor, gracias por permitirnos escuchar estas cosas. Te pido que nos ayudes a oír donde se inició la música hermosa y cómo se ha fusionado y se ha retorcido en los últimos años para servir a los propósitos carnales, bajos fines. Señor, oro para que nos ayudes a asegurarnos de que estamos escuchando y dedicándonos a las cosas que solo te agradan, porque tú sabes qué es lo mejor para nosotros, y queremos venir y estar contigo pronto en esas puertas de perla. Gracias por amarnos, gracias por compartir estas cosas, a pesar de ser difíciles de tragar, a veces, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, y que sus nombres permanezcan en el libro de la vida.